Estamos en esta ocasión con el doctor Andrés Claus, quien nos va a hablar acerca de la didáctica, presentándonosla como un campo, dando una perspectiva de su panorámica y por qué se entiende como un subcampo de la pedagogía. Entonces, esa es como la primera pregunta, profesor. Para hablar de didáctica es importante considerar los diferentes contextos o tradiciones pedagógicas. En ese sentido, pues a pesar de lo que yo esté diciendo acá, un asunto que hay que considerar es desde qué lugar se está hablando, porque no en todas partes, a nivel internacional me refiero, pues existe una comprensión de la didáctica tal y como yo la voy a expresar. Los planteamientos que voy a desarrollar acá están más en una línea continental, si se quiere, pues sobre todo en relación con la formación que yo tuve, que es más en el contexto alemán. De todas maneras, pues eso, o como van a ver ahora, pues la idea es entender también la didáctica en sus diferentes manifestaciones y bueno, en sus diferentes configuraciones. Cuando uno habla de didáctica, en esa perspectiva, pues se puede entender como un subcampo de la pedagogía, del campo disciplinar y profesional de la pedagogía. ¿Qué quiere decir eso? Que la didáctica hasta el día de hoy, en la concepción que yo manejo y a partir de la cual les voy a hablar acá, pues tiene que ver con un área específica, un subcampo de la pedagogía que se ocupa fundamentalmente de la reflexión sobre la enseñanza, ¿sí? En ese sentido, haría hasta el día de hoy parte de la pedagogía, no se puede entender en esa misma lógica como un campo independiente, es más bien digamos así, una parte especializada que ha resultado de la complejización de todas las reflexiones pedagógicas y por tanto entonces pues la manera en que se va a explicar acá sería mejor concebirla como parte específica de la pedagogía. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es la didáctica y de qué se ocupa? Bueno, en un sentido general, la afirmación para responder a su pregunta es la siguiente, y es: la didáctica se ocupa de la enseñanza, ¿sí? Aquí hay que hacer pues una salvedad, y es que cuando se habla de enseñanza, si bien hay una tradición que concibe, sobre todo la tradición angloamericana, que establece una diferencia entre enseñar y aprender, y dicen que la didáctica, bueno, ellos no hablan propiamente de didáctica, sino que en Colombia ha circulado la idea de que cuando uno dice enseñanza solo se está preocupando de los métodos, pues habría que hacer una salvedad como punto de partida, y es la idea de que cuando uno se refiere a la enseñanza, pues no se está refiriendo al teaching, como dicen los anglosajones, solo al teaching, sino que también abarcaría el learning. En ese sentido, la tradición continental, particularmente Francia y Alemania, conciben la enseñanza como una situación compleja. Es decir, cuando estamos hablando acá de enseñanza, estamos hablando de tanto de lo que sucede por parte del maestro como tanto aquello que sucede de parte del alumno. En ese sentido es más la situación. De hecho, las expresiones enseignement en francés y Unterricht designan precisamente esa situación compleja. Y hay que hacer de nuevo otra salvedad acá, y es reconociendo la tradición de la didáctica. Si nos remitimos específicamente a los trabajos de Radke y posteriormente a los de Juan Amos Comenio, influenciado precisamente por Radke, pues uno podría plantear la hipótesis a propósito de esta mirada más de tipo comparada, y es que la didáctica comienza como una reflexión sobre la enseñanza que, no obstante, y vuelvo y repito, a manera de hipótesis, comienza a configurar dos tradiciones. Esas dos tradiciones tienen que ver primero con una, en el sentido de la didáctica tal y como se desarrolla en Europa, es decir, hay unas preocupaciones por cómo secuenciar el acto de enseñar, o toda la situación de enseñanza está referida a la organización, disposición y formas de llevar a cabo la enseñanza. Esa por un lado, y es, digámoslo así, lo que se vuelve importante en el contexto continental europeo, mientras que por el otro aparecen otras preocupaciones más ligadas a la forma de secuenciación, pero de los contenidos. Entonces ahí podría uno plantear, como les dije, en términos de hipótesis, que puede ver el surgimiento de la didáctica en un contexto
continental europeo, mientras que podría haber el surgimiento del currículo, el estudio sobre el currículo en un contexto más anglosajón, particularmente angloamericano. Es decir, con Comenio podría uno plantear la hipótesis que surge una división en la reflexión sobre la enseñanza, y esa división está relacionada con que hay unos que empiezan a plantear en términos de secuenciación el problema de la organización de la enseñanza, y en términos de secuenciación el problema de la organización de los contenidos. Un aspecto aquí fundamental para tener en cuenta es que con Comenio la didáctica empieza a ser pensada en relación con el tiempo. Es decir, ya la pregunta es cómo organizar secuencialmente la situación de enseñanza, el acto de enseñanza, o cómo organizar en términos de tiempo los contenidos, cosa que antes no existía. Es decir, antes se presentaban los contenidos de una manera organizada de acuerdo a los contenidos mismos y no en relación con el tiempo. Entonces esto es fundamental, partir de Comenio, pues no solo por estos asuntos que estoy diciendo, sino también porque reconocido pues a nivel mundial se le considera como el padre de la didáctica. Es decir, con Comenio, en palabras de Zuluaga, se da un acontecimiento de saber, y es la idea de que por primera vez un autor se dedica exclusivamente a pensar problemas, en este caso referidos a la enseñanza. Profesor, ¿por qué se dice que al hablar de enseñanza como un asunto de la didáctica resulta desafortunado? Porque como te decía ahora, pues existe un gran problema en el sentido de que como lo que nos ha llegado son las versiones del contexto anglosajón, entonces generalmente se suele hablar del par enseñar, teaching, para ser más exactos, podría ser mejor expresado como maestriar, ¿sí? O docenciar o docentear, si se puede acuñar pues esa suerte de neologismo. Y eso estaría diferenciado del aprender, del learning. Entonces, muchas de estas propuestas dicen que las reflexiones que se ocupan de la enseñanza se ocupan solo del método. Y esa es una versión o una concepción errada, porque por lo que acabo de decir, cuando uno habla de enseñanza está hablando de la situación compleja. Como ejemplo, el matrimonio. Uno no dice que el matrimonio solo es cuando el hombre se casa con la mujer y no cuando esa misma mujer se casa con ese hombre. Es decir, cuando uno está hablando de matrimonio, está hablando de una situación compleja. Ahora bien, que en términos analíticos usted pueda distinguir entre propiamente lo que es el maestriar o el ejercicio de la docencia, que obviamente está diferenciado del aprender, es decir, cuando uno enseña no es garantía de que el otro aprende, y por asuntos de tipo analítico lo diferencia, está bien, pero históricamente, y llamo la atención, cuando hablamos de didáctica preocupada de la enseñanza, estamos hablando de la enseñanza como esa situación compleja, que inclusive no solo abarca los problemas de los métodos y del cómo se enseña, o el cómo se aprende, sino que abarca otro tipo de cuestiones pues, referidas al para qué, a los contenidos y otros asuntos que creo discutiremos más adelante. ¿Qué se entiende entonces por enseñanza y cuáles son esas características? Bueno, la enseñanza se puede entender como un tipo de educación o de praxis educativa. Cuando hablamos de prácticas educativas, hablamos en un sentido muy amplio aquellas prácticas que la sociedad y los individuos de la sociedad, de diferentes sociedades, han llevado a cabo como una manera de hacer que las nuevas generaciones pues subsistan, ¿cierto? Mediante la educación se le ayuda a las nuevas generaciones en un principio, pues digo en un principio en las reflexiones, ya ahora hablamos pues de educación en un sentido más amplio, no restringido a la edad. Entonces la educación surge como una práctica social, humana, que tiene como propósito fundamental, por un lado, pues hacer que las nuevas generaciones sobrevivan. Los niños sin educación morirían. De hecho, el planteamiento de Kant es que la educación es lo que hace a los seres humanos humanos. Cuando estamos hablando aquí de educación, entonces estamos hablando de unas prácticas que no tienen que ver necesariamente con la enseñanza de matemáticas, la enseñanza de física, sino como una práctica que abarcaría el cuidado, el acogimiento y obviamente pues el ingreso en la cultura de los adultos, ¿sí? En ese sentido ha habido educación en términos especulativos, desde que ha habido humanidad, ¿sí? Sin embargo, lo que pasa en la modernidad es que esas prácticas educativas que tenían, por ejemplo, un carácter intergeneracional, que no eran pensadas, que no eran problematizadas, se van problematizando. Es decir, surge la pregunta en la modernidad acerca de cómo se va a disponer de una situación para que se considere educativa y para qué se va en esa situación educativa a enseñar unos contenidos, unos saberes. Entonces la pregunta acerca del para qué,
qué se va a enseñar a las nuevas generaciones y cómo hace que progresivamente se vaya institucionalizando esa práctica educativa, y eso es lo que llamamos enseñanza. La enseñanza entonces es una actividad o un tipo de educación que tiene un carácter racional planeado, ¿cierto? A diferencia de la mamá que educa al niño para que se amarre los cordones de los zapatos, pues cuando uno, y que no tiene un carácter intencional planeado, ¿cierto? Ninguna mamá hace a no ser pues que sea pedagoga, desarrolla una actividad tratando de develar los conocimientos previos, no hace actividades de sensibilización, etcétera, sino que hace una actividad más de tipo espontáneo, con unos saberes más de tipo intuitivo, y entonces va llevando al niño, a la niña, que pues mediante diferentes ejercicios se amarre los cordones. No es el caso en la enseñanza, porque supone que es una actividad planeada, es decir, que no, muchas cosas no quedan por fuera de la intencionalidad de quien está planeando la situación y le está pensando. En ese sentido es una actividad racional planeada que se da en contextos institucionales, es la escuela, o sea, las prácticas de enseñanza se empiezan a desarrollar fundamentalmente en la escuela, ¿sí? Y eso lleva a que quienes trabajen en las escuelas pues paulatinamente vayan siendo considerados como profesionales. Eso implica entonces también que la enseñanza se convierte en una actividad desarrollada por personas profesionales, ¿sí? Al margen de que eso se cumpla o no hasta el día de hoy, son esos elementos: la intencionalidad, racionalización de la situación, es decir, usted planea la clase, planea qué va a enseñar, planea con qué métodos va a trabajar, hay una institucionalización de dicha interacción, es decir, no se lleva a cabo espontáneamente ni en la calle ni en la ciudad, sino que se lleva a cabo en contextos específicos como la escuela. Y vuelvo y les digo, está relacionado también con la profesionalización del enseñante. Un aspecto fundamental con la enseñanza es que cuando hablamos de enseñanza también nos estamos refiriendo a la transmisión de unos saberes u unos contenidos. Obviamente toda enseñanza, como toda práctica educativa, implica una relación bidireccional, es decir, uno no solo enseña en el sentido clásico de transmitir unos contenidos, sino que también es afectado por lo que resulte de la situación. No obstante, el concepto de enseñanza también alude muy específicamente a la transmisión de saberes, ¿sí? Es decir, no es un asunto más de formación moral, aunque la enseñanza pueda formar moralmente, pero el concepto de enseñanza, insignare, llevarle un signo al otro, implica precisamente eso, una preocupación fuerte por el contenido, ¿sí? ¿De qué problemática se ocupa la didáctica? Bueno, uno, siguiendo esta lógica, la lógica de la reflexión, hablar de la didáctica como aquel subcampo de la pedagogía que se ocupa de las situaciones de enseñanza, pues implica entonces considerar la enseñanza como una situación bastante compleja. Si uno trata de pensar en un ejercicio didáctico o en una reflexión didáctica que obedezca o que trate, es decir, investigue, piense, reflexione o considere en su totalidad el problema de esa situación de enseñanza o de la enseñanza, entonces uno diría que tendría que abarcar diferentes aspectos. Por ejemplo, la primera pregunta que tiene que hacerse un didacta es: ¿quién es el que enseña? ¿Sí? Esto lo pone en la necesidad de reflexionar sobre el docente. ¿Es un docente de primaria, de secundaria? Bueno, ¿sí? Esa es una primera gran pregunta. Una segunda gran pregunta es: ¿a quién se le enseña? Todo esto nos abre, por ejemplo, las teorías del aprendizaje, o lo que más adelante vamos a denominar psicología educativa o educacional, que es un campo de reflexión anglosajón muy fuerte, pero que ha estado fundamentalmente centrado en los problemas del aprendizaje. Entonces ya aparece a quién se le enseña. Eso nos abre a teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje en un sentido muy limitado, o a teorías del alumno en un sentido un poco más amplio si consideramos aspectos de tipo afectivo, emocional, social, antropológico, etc. También aparece otra pregunta fundamental, y es ¿con quiénes? Esto implica la pregunta acerca de las formas sociales. Toda enseñanza, si la pensamos como una situación de interacción que abarca relaciones sociales, entonces nos pone, esa consideración nos pone frente a hacernos la pregunta de con qué personas enseña. Entonces usted puede hablar de un trabajo individual, un trabajo entre pares, un trabajo en equipos, o simplemente una enseñanza frontal, ¿sí? Es decir, la consideración acerca de con quiénes está aprendiendo o a quienes se les está enseñando como grupo resulta ser pues un aspecto fundamental. A eso se lo denomina entonces la pregunta por las formas sociales. Pero también aparecen otras preguntas: ¿cuándo y dónde? ¿Cierto? Es decir, el espacio,
las formas de secuenciación en relación con el tiempo, por ejemplo el tiempo de desarrollo del niño o de la niña, o el tiempo de presentación de los contenidos, pues hacen que las preguntas por el cuándo se vuelvan fundamentales. Una de las críticas que uno puede hacer a las didácticas de las ciencias, de los saberes disciplinarios, es que en esa obsesión por resolver los problemas de contenido, pues terminan por olvidar preguntas como las que acabamos de mencionar y otras, como la siguiente, la pregunta por los métodos. Si la pregunta por los métodos no involucra necesariamente el que cada saber enseñado tenga sus propios métodos. Usted puede hablar de una metódica, como una reflexión en general sobre los métodos para utilizar independientemente del saber del que se esté tratando. Otra pregunta muy interesante y es el con qué. Generalmente se ha reducido la reflexión didáctica a una pregunta por los medios didácticos, pero eso es solo una pregunta muy específica dentro del campo de la didáctica y es la pregunta por las formas de presentación de esos contenidos. Por ejemplo, bueno, eso también se lo denomina formas de visualización didáctica. Usted va a presentar los contenidos, por ejemplo, en un PowerPoint, o va a desarrollar una estrategia de visualización que esté en concordancia con el desarrollo cognitivo de niños, niñas, o va a utilizar qué ejemplos. Bueno, es decir, nos abre la pregunta no solo por las formas de visualización, sino también por los medios que vamos a utilizar para la presentación, que están obviamente ligados a los métodos y bueno, a las otras preguntas. Hay una muy interesante que suele desconocerse y es la pregunta por el para qué. Muchos de los didactas de las ciencias, muchos de los didactas de los saberes específicos, pues no consideran en su profundidad la pregunta por el para qué. Entonces creen que hay que enseñar matemáticas, que hay que enseñar física, pero ¿para qué enseña uno física, por ejemplo, en una sociedad de estas? ¿Para qué enseña uno matemáticas en un contexto violento? Es decir, eso va más allá de la pregunta por los contenidos específicos a la pregunta por las consideraciones acerca de lo humano o de, bueno, cualquier tipo de apuesta que esté relacionada con las pretensiones de la educación en un sentido amplio y con las pretensiones de la enseñanza. Dicho en otras palabras, bien sea de una manera implícita, bien sea de una manera explícita, las reflexiones sobre la educación y particularmente sobre la enseñanza pues no pueden evitar las preguntas por los ideales de formación. Estamos apuntando a un sujeto más democrático, le estamos apuntando a un sujeto que se acomode o se adapte a una sociedad para el trabajo, o le estamos apostando a un sujeto emancipado. Todo ese tipo de preguntas, digámoslo así, entrarían a cuestionar precisamente la pregunta por los contenidos. O sea, ¿cómo sería enseñar matemática en clave emancipatoria y crítica? ¿Cómo sería enseñar matemática en un contexto de inserción en el trabajo? Entonces, todo eso cambiaría la pregunta también por el simple qué, ¿sí? Bueno, las preguntas por el para qué. Hay otras preguntas que nos ponen más en la contextualización misma de la situación de enseñanza, que son preguntas de tipo antropológico, psicológico, sociológico, y es a esos niños y niñas, a esas personas, en qué contexto, ¿cierto? Le vamos a enseñar matemáticas a unos niños en un contexto de violencia, en un barrio X, Y o B, con unas condiciones específicas. Eso ofrece o da pautas o permite tener criterios para pensar la enseñanza, digámoslo así, de una manera más situada desde el punto de vista locativo, obedeciendo a una población, a unos grupos específicos, pero también situada considerando aspectos de tipo psicológico y antropológico que no pueden pasar de ser desapercibidos a la hora de pensar la educación y la enseñanza. Y finalmente, un aspecto fundamental es cómo dar cuenta del proceso. Desafortunadamente, ese dar cuenta del proceso ha terminado hoy en día convertido en evaluación, ¿cierto? No siempre ha existido la evaluación, al menos a la manera en que hoy la llevamos a cabo. Entonces también aparece la idea de cómo vamos a pensar el resultado final o todo lo que estamos haciendo de cara como a un momento en donde se hace una retroalimentación de todo lo que ha sido el proceso, que generalmente pues la llamamos evaluación, pero que no se restringe única y exclusivamente a lo que llamamos evaluación hoy en día. Bueno, si hablamos de didácticas entonces y de la enseñanza, pues uno podría plantear que hay diferentes maneras de pensar la enseñanza. O sea,
usted puede pensar en unas reflexiones didácticas que se centran, digámoslo así, como en los aspectos específicos de la enseñanza. Por ejemplo, habría unas didácticas centradas en el aprendizaje, habría unas didácticas centradas en el contenido, pero también hay reflexiones didácticas que tienen un carácter más amplio, es decir, analizan las diferentes corrientes didácticas o las orientaciones teórico-disciplinares que están en la base de ciertos planteamientos o modelos didácticos. Pero también uno puede pensar en unos trabajos muy específicos, más en la lógica de unos estudios empíricos o casuísticos sobre la enseñanza in situ, lo que nos pone más en un análisis de las interacciones, en un análisis de las prácticas de enseñanza, en un análisis, digámoslo así, de los casos o de las situaciones concretas de enseñanza, para tratar a partir de ahí desarrollar tipologías, para a partir de ahí establecer como aspectos básicos que caracterizarían a la enseñanza. Es decir, hay diferentes maneras de pensar la enseñanza y habría que considerarlas todas pues como parte de la didáctica. La didáctica, otra vez, no se centra solo en la enseñanza de los contenidos, la didáctica no se centra solo en el problema del aprendizaje, hay muchos planteamientos que habría que considerar en el ámbito de la didáctica. Profesor, hablemos entonces un poquito sobre los niveles de reflexión de la didáctica. Bueno, como les venía diciendo, hablar de didáctica supone hablar de un campo complejo, ¿sí? Y si es el ejercicio como de esbozar qué pasa en ese campo complejo, podría hablar de al menos 3 niveles de reflexión. Un nivel más metateórico, es decir, un nivel donde podría ser denominado didáctica general. Esa didáctica general no quiere decir, como se ha entendido frecuentemente, la pregunta por un método universal para enseñarlo a todo, que esa ha sido una mala comprensión del mismo Comenio. Pues si bien Comenio dice eso, la segunda parte de la didáctica magna está dedicada a la enseñanza de los saberes específicos. Entonces ha habido un error en la concepción de que Comenio y que la didáctica general desde Comenio se ocupa de la pregunta por un método general. No, la didáctica general se ocupa en términos metateóricos, por ejemplo, de la historia de la misma didáctica. Se ocupa de los fundamentos, teorías, planteamientos y conceptualizaciones básicos de la didáctica, pero también se ocupa desde el punto de vista, llamémoslo epistemológico, de las diferentes orientaciones teórico-disciplinares de la didáctica. Es decir, hay unas didácticas que están ancladas a un paradigma crítico, hay unas didácticas que tienen un carácter más experimental, hay unas didácticas constructivistas, etcétera, etcétera. Entonces, habría ese primer nivel de pensamiento que tiene un carácter más metateórico. Ya pasaríamos como a un nivel intermedio en donde hablaríamos propiamente de teorías objetuales, es decir, ya énfasis muy específicos. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, las didácticas específicas, las didácticas de las disciplinas, las propuestas de teorías o modelos didácticos, como sea que se planteen, bien sea que se planteen en términos orientados por un paradigma o bien sea que enfaticen en alguno de los aspectos de la didáctica. Por ejemplo, aquí aparecerían las investigaciones sobre la enseñanza, ¿sí? Todo el trabajo empírico de estudio de la enseñanza, pero también aparecerían lo que ya Comenio diferenciaba entre lo que diferenciaba como matéticas y didácticas en sentido restringido, es decir, matéticas, todas las preguntas referidas al problema de la enseñanza, pero desde el punto de vista del alumno, es decir, del aprendizaje, y propiamente las didácticas que estarían más del lado de la organización de la enseñanza, de los métodos y de lo que haría el maestro. Y ya entraríamos como en el nivel más relacionado con la experiencia, con lo empírico, que sería pues propiamente el de la praxis, ¿sí? Aquí hablaríamos propiamente de metódicas, de reflexiones más de tipo aplicado, pero también hablaríamos de unas reflexiones e investigaciones muy importantes al día de hoy de la didáctica que tienen que ver con la reconstrucción de las prácticas de enseñanza, a lo que podríamos llamar como los estudios sobre prácticas reflexivas, los estudios sobre reconstrucción didáctica y también pues las investigaciones de la enseñanza tendrían un carácter más empírico, aplicado, y estarían referidas pues específicamente a la acción, a lo que sucede en la enseñanza. Bueno. ¿Cómo se entiende la didáctica en el mundo anglosajón? Pues hablar de didáctica en el mundo anglosajón resulta contradictorio, porque en el mundo anglosajón en sentido estricto no existe la didáctica. Si bien usted puede encontrar traducciones, la palabra existe en inglés, didactics,
lo cierto es que no alude propiamente a un término académico. Y muchas de las veces en que usted encuentre esa traducción al inglés de didactics es porque hay pensadores de la didáctica del contexto continental que están haciendo obviamente sus traducciones al inglés y utilizan la expresión. En ese sentido, inclusive pues cuando se habla de didáctica en el mundo anglosajón se habla de una expresión que tiene un carácter peyorativo. El concepto de didáctica alude a pedante, aburridor y moralizador, ¿sí? Uno podría decir, siguiendo a Hoffman y Rickwart, son unos autores que vienen haciendo un trabajo muy interesante desde el punto de vista comparado entre currículo y didáctica, pues que la didáctica es una tradición de pensamiento sobre la enseñanza que prácticamente es desconocida en el mundo angloparlante, ¿sí? Bueno, y van a encontrar otros textos en donde, creo que es un texto de Hamilton, si no estoy equivocado, en donde plantea por qué no hay didácticas ni pedagogía en el mundo, didácticas en el mundo anglosajón. Como usted, pues es claro entonces que cuando se habla de la diferencia entre didáctica y currículo, pues el concepto de currículo en el contexto anglosajón, específicamente angloamericano, pues ha entrado a ocupar ese lugar de la didáctica tal y como se ha desarrollado en el contexto anglosajón, ¿sí? No obstante, uno pues habría que hacer aquí salvedades porque, por ejemplo, en el contexto alemán, en los años 60, se desarrollaron propuestas que trataban de apropiar todo lo que para ese entonces puede denominarse conductismo, toda la enseñanza basada en objetivos, en metas de aprendizaje, y hubo una propuesta en particular que se desarrolló a partir de una señora Christian Müller, se desarrolló como una didáctica curricular. Eso suena pues medio paradójico, pero la idea en ese entonces y para esta persona era que si hablaba de didáctica curricular, pues porque estaba centrada fundamentalmente en los contenidos. Ya sabemos hoy en día que las didácticas no se restringen solo a los contenidos, aunque ese sí es el fuerte en la tradición europea. Entonces esta propuesta de didáctica curricular pues es lo que también conocemos en nuestro contexto como la propuesta de una enseñanza, de un diseño instruccional o todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa, ¿sí? Un aspecto pues que llama la atención es que precisamente en el contexto alemán, si establecemos comparaciones, pues a pesar de que entra la expresión currículo y que fue trabajada más desde los ámbitos ministeriales, es decir, vino como una imposición, así como aquí llegó el diseño instruccional y la tecnología educativa, y muchos de esos autores defensores de esa propuesta pues consideraban que era importante llevarla a cabo porque eran propuestas de didáctica que se sustentaban en una enseñanza a partir de objetivos medibles, evaluables, etcétera, etcétera. Una cosa curiosa, les decía, es que cuestionó fuertemente la idea de formación, que es propia de la tradición alemana. Entonces estas posturas decían que el concepto de formación no era operacionalizable, no es medible, y que en ese sentido había que introducir ese otro tipo de didácticas. De todas maneras, si bien hubo propuestas que se desarrollaron, lo cierto hasta el día de hoy es que no fueron potentes. Es decir, el concepto de formación sirvió para mantener un espíritu crítico dentro de la didáctica alemana que hasta el día de hoy se mantiene pues en algunos ámbitos y de parte de los maestros. Es decir, inclusive eso fue lo que entre otras cosas le permitió mayor autonomía a los didactas. ¿En qué sentido? En que precisamente afincados en la idea de una formación que trasciende el problema de los objetivos y afincados en la idea de que ellos son los que planean la clase y los que son expertos en todo lo que tiene que ver con la organización como didactas de la situación de enseñanza, entonces eso les permitió tener una mayor autonomía frente a esos lineamientos educativos que venían impuestos. Nosotros todavía estamos muy flojitos en ese sentido, pues todavía aparecen unos lineamientos y el maestro o la maestra están supeditados a esos lineamientos. No aparece una suerte de autonomía sustentada precisamente en un ejercicio profesional. O sea, un maestro profesional que tenga conocimientos de didáctica, no solo en términos investigativos, sino también aplicados, pues es quien en últimas decide qué hace con los contenidos, cómo los transforma, para qué, y digamos eso le permitiría en términos profesionales ganar mayor autonomía que al estar en una situación en donde tiene que hacer lo que otros le digan, en donde tiene que enseñar los contenidos que llegan derechito del ministerio y que se tienen que volver en un asunto para ser enseñado en la escuela.
Entonces, ¿cómo se entendería en el ámbito angloamericano? Bueno, entonces en el ámbito angloamericano no existe propiamente la didáctica. Lo que ha existido con fuerza son dos orientaciones de la reflexión sobre la educación, si se me permite. Una centrada en el currículo, ¿cierto? Es decir, los trabajos por el lado anglosajón han enfatizado en lo que se conoce como currículo, posteriormente pues ya denominado estudios del currículo o teorías curriculares. No sé si lo sepan, el currículo aparece como una preocupación más de tipo administrativo, ¿sí? Es decir, fue un asunto que surge a partir de la necesidad de controlar lo que se enseñaba en las instituciones educativas. Entonces las preocupaciones por el currículo tienen que ver con cómo se regula y vigila que sí se enseñe, que sí se evalúe lo que se tiene que evaluar y enseñar según criterios que venían algo así como de lo que podríamos aquí llamar un Ministerio de Educación. Entonces, las preguntas por el currículo, si bien se han convertido paulatinamente en un asunto de investigación, pues arrancan precisamente más con unas pretensiones pragmáticas, solucionar los asuntos prácticos y administrativas, es decir, pensar el sistema educativo y específicamente las escuelas como unos espacios que pueden ser controlados a la manera en que se controlan las empresas para ese entonces. Bueno, pero hay otro campo muy importante que es el de la psicología educativa o psicología educacional. Hay diferentes traducciones, pues. Esta psicología educacional o educativa es un campo también que ha influenciado mucho, que ha tenido mucha influencia en nuestro país, ¿sí? Son los aportes que desde, por ejemplo, un Skinner se vienen haciendo en la lógica de la pregunta por el aprendizaje. Es decir, la psicología educativa establece una relación estrecha entre psicología y pedagogía y pues enfatiza en el aprendizaje como aquel asunto fundamental, según ellos, para ser resuelto y para resolver, por tanto, las problemáticas educativas. ¿Cómo se entiende la didáctica en el mundo francófono? Si bien en el mundo francófono existe la idea en términos académicos de una didáctica, aquí hay que hacer unas salvedades, unas puntualizaciones, y es que, por ejemplo, a diferencia de los países escandinavos y a diferencia de los países germánicos, teutones, cuando se habla de didáctica no se habla en singular, sino que la idea de una didáctica es más bien en plural. Es decir, se ha consolidado la idea de que no existe o que no se puede hablar de la didáctica, sino de las didácticas de. En ese sentido, esas didácticas estarían referidas sobre todo a los saberes disciplinares, ¿sí? Las didácticas en el mundo francófono surgen específicamente en Francia de unas preocupaciones por allá en los años 60, finales de los 60, que tenían que ver con el bajo rendimiento de los estudiantes. Entonces se contrató o se llamó a expertos de los saberes específicos, matemáticos, físicos, para que pensaran en una solución de cara a esos bajos rendimientos. Es el momento en que se empiezan a consolidar ya las didácticas de las ciencias como unos, digamos así, campos delimitados. Estas personas que nada tenían que ver con cuestiones pedagógicas, ¿sí?, fueron los que empezaron entonces a producir investigación al respecto, y es lo que nos viene llegando hasta el día de hoy. Estas personas también, debido, digámoslo así, a mi modo de ver, formación limitada en pedagogía, pues fueron en parte los encargados de vender esa idea de que la didáctica general se ocupaba de un método general para la enseñanza y que por tanto debía ser desmontada, desaparecida en pro de unas didácticas de la ciencia. Y también son hasta cierto punto culpables de vender esa idea que también circula del triángulo didáctico, ¿sí?, en donde el triángulo didáctico concibe lo pedagógico como la relación que se establece entre maestro y alumno, ¿sí? A partir pues como de las reflexiones que hemos presentado, ¿qué puntos de discusión se puede tener en cuenta para nuestro contexto? Pues una mirada amplia muestra que para nuestro contexto la didáctica, en su sentido amplio y complejo como reflexión sobre la enseñanza, pues tiende a desaparecer. Es decir, es cada vez más invisibilizada
por otro tipo de discursos hegemónicos como el discurso del currículo, ¿sí? O como el discurso de las didácticas de las ciencias. Entonces, pareciera ser que en Colombia, pero también en otros países como México, el problema de la didáctica en un sentido amplio tendiera a ser invisibilizado, a desaparecer. También en el contexto nuestro, debido a ciertas reformas, pues esa idea de hablar de didáctica no aparece, porque aparecen otras expresiones como las de enseñabilidad, ¿cierto? Enseñanza de las ciencias o educación en ciencias, que tratan de mostrar cómo el problema, pues que tratan de enfatizar es sobre todo en los saberes específicos y no en una mirada compleja. Hay autores que dicen pues precisamente que el cambio ya de didácticas de las ciencias al de educación en ciencias supone un cambio en las consideraciones frente a la enseñanza como tal. Están diciendo pues que la educación es más amplia, o sea, están descubriendo el agua tibia, pues, y digamos que es importante. Lo que evidencia uno ahí es que ese cambio pues no muestra más que el desconocimiento de la tradición pedagógica, de la historia de la pedagogía, porque decir que no vamos a hablar solo de enseñanza de las ciencias, sino de educación en ciencias, porque la educación implica aspectos morales, porque hay que ir más allá de los saberes específicos, a los ideales de formación, pues eso no es nada nuevo. Desde el mismo convenio ya estaba. Entonces, vuelvo y repito, eso muestra pues como ciertas limitaciones en la formación pedagógica misma. También estamos en una época pues, en la que gracias a esas preocupaciones por el saber específico, sobre todo por los saberes científicos, pues resulta poco relevante pensar las situaciones de enseñanza desde otras perspectivas. Entonces, lo importante es gestionar el conocimiento, lo importante es desarrollar competencias, lo importante es desarrollar un currículo en términos de contenidos como currículo científico, y desaparecen otro tipo de asuntos relevantes que, digámoslo así, tocaría la didáctica. Por ejemplo, hay propuestas de didáctica más desde una perspectiva crítica para las cuales el problema no es solo el aprendizaje, para las cuales el problema no es solo las competencias. Estas didácticas críticas están más comprometidas con la idea de una enseñanza que busque aspectos más relacionados con la socialización, con la emancipación, con posturas críticas, y en ese sentido hacen un fuerte cuestionamiento a la idea de que, por ejemplo, en el caso del el que aprende, deba ser reducido a un sujeto epistémico. Generalmente en esa idea de enseñar ciencias y de enseñarle esas ciencias a un sujeto, en este caso un aprendiz, pues hace que esa situación reduzca el problema de la enseñanza a un asunto de enseñar contenidos científicos que una sociedad considera como importantes. No hay preguntas acerca de dónde vienen esos contenidos, de por qué se enseña matemática y no crochet, de por qué se reivindican ciertos saberes considerados en términos de disciplina más fuertes que otros, sistemáticamente van desapareciendo las artes, etcétera. Pero también por el lado del estudiante, el alumno van desapareciendo y cada vez más lo que se configura es la idea de un sujeto aprendiz, o sea, un sujeto más de tipo epistémico que procesa saberes científicos, y van desapareciendo esos otros elementos, digámoslo así, propios de una reflexión didáctica y pedagógica más amplia, es decir, el sujeto, para qué se forma, los ideales de formación, aspectos relacionados con cosas que no necesariamente se enseñan en clase, que tienen que ver con la socialización, etc. Bueno, otra vez aparecen como asuntos fundamentales la formación en saberes específicos y, digámoslo así, esas didácticas piensan sobre todo en términos de la transposición didáctica. Bueno, está también relacionada con la no consideración en términos estatales, en términos de política educativa de las mismas didácticas, de la didáctica en general, y eso evidencia también un desconocimiento de la historia de la educación, de la historia de la pedagogía, de la historia de la didáctica, y pues también en esa misma lógica una reducción de la pedagogía y de la misma didáctica a cuestiones más de tipo instrumental, a cuestiones más referidas a aspectos metodológicos instrumentales. De hecho, existe una consideración de la didáctica muy difundida y bastante reduccionista, que considera precisamente que la didáctica se debe convertir en una suerte de recetología, es decir, la didáctica entendida como el momento más instrumental de la pedagogía. Es también una mirada bastante reduccionista de la didáctica. Si nos remitimos pues a autores de hace más de 30, 40 años, pues lo que está claro es que la didáctica no se reduce a un problema de recetas y menos al problema de un método.
Agradecemos entonces al profesor Andrés Claus por su tiempo y su participación en el diploma de didáctica, currículo y evaluación. Bueno, muchas gracias.